Muchas gracias, doctora Malatia, por tan maravillosa conferencia. Se nota claramente que la ecografía es una herramienta que llegó para apoyarnos en nuestro trabajo del día a día. Agradecemos su experiencia, sabemos que es una de las líderes mundiales en este campo en pediatría. A continuación, también aprovechando su experiencia y su perfil de investigación, la segunda conferencia del día se basará en el uso de la resonancia nuclear magnética en patología reumática en pediatría, donde la doctora Malatia ha sido una protagonista en liderar este campo en pediatría, en los protocolos y en las investigaciones. Muchas gracias, doctora Malatia. Continuemos. Muy buenos días a todos nuevamente. Quiero agradecer a los organizadores por haberme dado la oportunidad de presentar la modalidad de imágenes más poderosa para los pacientes que son afectados con artritis idiopática juvenil. Ahora vamos a hablar sobre la resonancia magnética en este momento. El MRI nos puede dar una imagen sonográfica con una excelente claridad que nos permite detectar simultáneamente todos los tejidos y las estructuras que pueden ser afectadas por la enfermedad. Pero para poder entender las ventajas de esta modalidad de imágenes, primero tenemos que saber qué información podemos obtener de las resonancias magnéticas. Entonces vamos a comenzar con algunos temas técnicos. Cuando se hace un scan, tenemos primero que todo definir la anatomía por las imágenes con una secuencia de peso. Y esta secuencia es muy sensible para detectar la erosión ósea. Y como se puede ver, la erosión ósea tiene una interrupción en este caso en el hueso cortical y hay una intensidad baja en la señal. Como pueden ver en esta imagen, se puede ver la erosión ósea que está presente en la cabeza del fémur. Y también necesitamos las secuencias sensibles al agua, las secuencias de grasa saturada o llamadas también secuencias STIR. Estas secuencias son muy sensibles para detectar la presencia de fluidos, de fusión, que tiene una alta señal de sensibilidad por estas secuencias de sensibilidad al agua. Y si vemos la señal de fluido, se puede ver brillante, se ve blanca en este caso. En este ejemplo se puede ver que hay una efusión grande. Las secuencias sensibles al agua son cruciales para poder detectar otro hallazgo patológico muy importante, que es el edema de la médula ósea. Y eso es muy importante porque, como vamos a ver un momento, esto representa un buen factor de pronóstico para los pacientes
para evitar una erosión ósea. En la secuencia C1, que se adquiere después de la administración de contraste, se puede visualizar e identificar la tendonitis, que tiene una alta señal, y se puede ver la membrana sinovial, como se pueden ver en estos ejemplos. Pero en verdad necesitamos la administración de un medio de contraste para poder estudiar a los pacientes. En este estudio se pudo demostrar que el medio de contraste reduce significativamente la sensibilidad de la resonancia magnética. Miren estas resonancias. Aquí tenemos una alta señal de intensidad del T2. Pero es muy complicado poder diferenciar y distinguir la fusión sinovial. Solo después de administrar el medio de contraste podemos visualizar e identificar la sinovitis. También es importante en las secuencias específicas a cartílagos. Estas secuencias son muy importantes para poder detectar cualquier anormalidad, ya sea erosión, por ejemplo, como se puede ver en este ejemplo. Estas secuencias son muy sensibles y ayudan a discriminar diferentes tipos de cartílago que se pueden detectar en los niños. En este ejemplo, eso es la rodilla de un paciente de 5 años y podemos distinguir claramente el cartílago articular . Hoy en día se puede adquirir una resonancia magnética para poder detectar los hallazgos patológicos. Y de esta manera van a estar listos para explorar las ventajas de esta modalidad de imagen. También tenemos que saber cuáles son los límites y desventajas. ¿Siempre se debe hacer una resonancia magnética? No. Las indicaciones para hacer una resonancia magnética en los pacientes que tienen artritis idiopática juvenil son establecidas previamente. Las indicaciones para hacer las MRIs en un paciente están en las directrices. Las resonancias se pueden utilizar para mejorar el diagnóstico de una artritis idiopática juvenil porque permite descartar otras patologías intraarticulares, por ejemplo, sinovitis bilonodular pigmentada, malformaciones como hemangioma sinoval. ¿Qué articulaciones deben de ser escaneadas? Hay algunas que son difíciles de evaluar con una simple examinación. Quiero recordarles que
La articulación temporomandibular se involucra muy a menudo cuando hay resonancia magnética y podemos identificar la articulación temporomandibular con la resonancia magnética. Y para reconocer esto es muy importante para prevenir el crecimiento anormal óseo y también daño óseo, que es el resultado, que podría tener como resultado deformaciones. El centro de la mandíbula está ubicado en el cóndilo. Hay una capa pequeña de cartílago. Esta parte es muy sensible. El embocamiento de la articulación temporomandibular puede ser capturada por la resonancia magnética y podemos presenciar efusión en las articulaciones, en el área de la mandíbula. Y se puede ver la artritis o involucramiento de artritis, y eso se puede detectar por medio de la resonancia magnética. Aquí podemos ver un aplanamiento, erosión. La resonancia magnética también es muy sensible para detectar anormalidades en la columna. Esto requiere una escalación de tratamiento. La resonancia magnética es muy sensible para detectar la articulación tanto occipital y tanto axial, y también ver las complicaciones que pueden tener por medio de una invaginación basilar, como se puede ver en esta imagen. Se puede tener un desplazamiento de la parte superior con una compresión. La resonancia magnética es el estándar en diferentes modalidades para hacer diagnósticos. Especialmente afectaciones por espondiloartritis. Aquí podemos ver un edema en la médula ósea. Esto es en la articulación sacroiliaca. También podemos ver la inflamación en las articulaciones sacroiliacas. Resonancia magnética de cuerpo completo es una nueva modalidad de imagen que es muy prometedora para valorar a los pacientes que tienen espondiloartritis. Esta modalidad de imágenes permite escanear todo el sistema musculoesquelético y es muy prometedor porque podemos solamente con esta imagen obtener información simultánea sobre la presencia de diferentes afectaciones. Como se puede ver en este ejemplo. Aquí podemos ver una entisitis. Pero también podemos ver la afectación del tendón rotular. Aquí hay un aumento en la intensidad de la señal en el hueso. Eso es para el tendón rotular. Y también se puede ver que hay una intensidad aumentada en el tendón de Aquiles y donde están los tendones
entrando al hueso. También podemos obtener información en la involucración de las articulaciones, algo que es muy común en los pacientes que tienen espondiloartritis. La resonancia de cuerpo completo nos permite saber de manera simultánea, solamente con una sola examinación, cuántas articulaciones se ven afectadas por la inflamación. Entonces tenemos que saber si aún necesitamos a un reumatólogo para valorar la enfermedad. Y quiero recordarles o enfatizar que esta modalidad es muy prometedora. El involucramiento de las articulaciones tiene que ser detectado si hay fusión articular. Y tenemos que hacer una detección de la fusión articular para poder hacer un examen correcto. Esta es la secuencia sensible al agua, porque es muy difícil de diferenciar una efusión articular. Y para obtener una evaluación correcta, se tiene que administrar medio de contraste. Cuando estamos tomando en consideración algunas limitaciones técnicas de esta técnica, es que se necesita un campo visual amplio, una resolución espacial reducida, y los planos, la cantidad de planos son limitadas, también las secuencias a lo largo de cada una de las regiones. Y no es tan sensible como una resonancia regional o específica. No se puede obtener la misma cantidad de planos ni la misma cantidad de información. Y también se puede detectar los daños tempranos. La resonancia magnética puede detectar la erosión ósea antes en comparación a una radiografía convencional. En este estudio se hace una comparación y se pudo demostrar que hay una mayor sensibilidad de la resonancia magnética para poder detectar erosión ósea en comparación a otras modalidades, especialmente en pacientes que tienen una duración más corta de la enfermedad. Y esto ayuda a mejorar la toma de decisiones en cuanto al tratamiento a suministrar. Y se deben identificar los pacientes que necesitan una resonancia magnética y un tratamiento tempranamente. Y quiero recordarles que cuando se hace una resonancia magnética para detectar la erosión ósea, necesitamos conocer la anatomía y los cambios que pueden haber. ¿Y cuáles son las variantes normales o las erosiones? Porque las variantes pueden simular la erosión. Y miren este ejemplo. Estos son los canales de los vasos que pueden ser parecidos a una erosión ósea. Y esos son los lugares donde los ligamentos entran al hueso intraóseamente y no deberían de ser confundidos con erosión ósea. Hay otros hallazgos patológicos que pueden estar presentes. Por ejemplo, la efusión articular puede verse en este caso, una sinovitis dentro del hueso o un edema alrededor de la erosión, como pueden ver en este ejemplo. La resonancia magnética
es la modalidad de imagen más sensible para poder visualizar y cuantificar la sinovitis. Y en este estudio pudimos demostrar que es mucho más sensible en comparación a las medidas clínicas normales. El rol de la resonancia magnética debería ser como una medida de resultados eficaz primaria. Y necesitamos la resonancia magnética en nuestra práctica para poder tratar a los pacientes. No, no es necesario. El uso de resonancia magnética en la práctica clínica no es algo fácil de hacer porque es muy costoso. Se necesita sedación en los niños. Entonces, no es razonable pensar que se debe utilizar resonancia magnética en nuestra práctica clínica para diferentes propósitos. Pero la alta sensibilidad de esta modalidad de imágenes debería ser, es muy eficaz. Por lo tanto, si es razonable, se podría proponer el uso de resonancia magnética como criterio de evaluación en los niños. Resonancia magnética se puede utilizar como criterio de evaluación primario también. Y utilizar este tipo de imágenes podemos reducir el estudio y podemos permitir que los pacientes se unan a los ensayos clínicos para mostrar los diferentes tratamientos y podemos mejorar al paciente en las últimas décadas la resonancia magnética para las articulaciones grandes y pequeñas han sido mejoradas, han sido validadas también. Entonces estamos listos para hacer una resonancia magnética en los ensayos clínicos. La resonancia magnética es la única modalidad de imagen que puede evaluar la presencia del edema óseo. El edema óseo tiene una alta intensidad de señal. Varios estudios han demostrado que el edema, que la resonancia magnética puede predecir la erosión ósea por medio del edema. Y los estudios han mostrado que el edema de la médula ósea y la erosión ósea son puntos muy importantes a tener en cuenta. El edema contiene una activación de osteogénesis y se puede activar el proceso que lleva al desarrollo activo o la activación de osteoclastos, que son los huesos responsables de la erosión. ¿Y qué pasa con los niños? Se necesita ser muy precavido porque se puede considerar el edema óseo como un bajo pronóstico para los pacientes, porque varios estudios en los niños sanos han demostrado que los cambios en la médula son similares al edema de la médula. Y más del 50% de los niños sanos mostraron cambios en la médula ósea. Y esto afecta el valor del pronóstico en estos niños. Y hallazgos similares han sido descritos en los huesos del tobillo. Y esos son cambios que probablemente están relacionados al crecimiento.
Y estos son causados por el estrés mecánico durante una actividad normal. Vamos a concluir esta presentación con una visión hacia el futuro. La tecnología de imágenes nos da diferentes secuencias y técnicas que nos dan la posibilidad de ir más allá de la anatomía, para ir más allá de la evaluación morfológica. Y tenemos técnicas que nos proveen información relevante sobre los cambios macromoleculares en el cartílago articular. Por ejemplo, el mapeo del T2 es una técnica que nos da información sobre la integridad y la distribución del colágeno. Lo interesante es esa técnica es interesante porque nos provee información sobre las etapas más tempranas del daño del cartílago, cuando este no puede ser visualizado con la evaluación morfológica, sino utilizando MRI convencional o resonancia convencional. Y muchas veces este cartílago se puede ver afectado. Otra técnica emergente muy interesante se llama Diffusion Weighted Imaging o imagen de difusión. Y esto se basa en la medida de la moción o el movimiento browniano del agua y las moléculas del agua. Y eso permite dar información cuantitativa y cualitativa sobre la sinovitis activa sin el uso de imagen o medio de contraste. Vean estas imágenes. Esta es una de difusión. Y esta fue después de administrar el medio de contraste. Y como pueden ver, la información en cuanto a la presencia y distribución de sinovitis en el tobillo es mucho más clara. Estos abordajes libres de medio contraste son particularmente importantes después de las preocupaciones que existen por los efectos secundarios del medio de contraste. Aquí podemos ver información que nos da sobre el gadolinium y qué efecto tiene el tejido y los depósitos que pueden causarse en el cerebro y en los huesos después de haber suministrado este medio de contraste. Estas deposiciones de gadolinium en el cerebro, la FDA y la NIH, han recomendado el uso de medios de contraste debido a esto. Como conclusión, la resonancia magnética es una imagen de diagnóstico muy importante que ayuda en el diagnóstico de artritis idiopática juvenil. Resonancia magnética es el punto de referencia como modalidad de imagen para detectar la afectación de la articulación temporomandibular. La resonancia magnética puede ser utilizada para detectar señales tempranas de daño en nuestros pacientes y ayuda a determinar qué pacientes necesitan tener un tratamiento agresivo. Es importante saber cuáles son las características y las peculiaridades del esqueleto maduro para poder interpretar los hallazgos patológicos. Con el avance de las tecnologías de imagenología, una gran variedad de datos biomecánicos, funcionales y morfológicos pueden estar disponibles. Y esto nos va a ayudar a hacer nuestra investigación y ver la patogénesis de la enfermedad y definir los mecanismos que son responsables de estas enfermedades y la progresión de la enfermedad. Se necesita una colaboración con los radiólogos para poder tener oportunidades más novedosas de tecnologías de imagenología que va a permitir mejorar el tratamiento a nuestros pacientes y también la investigación que se realiza. Muchas gracias.